Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 27 del curso de Figma. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en las clases donde estamos ya orientando todo un proceso creativo de UI UX hacia el proyecto final de este curso de Figma. Entonces, en la sesión anterior veíamos el sketch, que es este boceto inicial, esta lluvia de ideas inicial, ¿sí? Y dentro de este proceso creativo que yo te propuse, el siguiente paso es llevar esa lluvia de ideas, ese boceto general a wireframes. Te puedo decir que hay muchas gentes que, digamos, por ejemplo, gentes, millennials de última generación, centennials, ¿no? Que, digamos, a lo mejor ellos ya de pequeños no escribieron tanto a mano, sino nacieron con la tecnología, son más asiduos. Por ejemplo, hay personas que directamente este sketch se lo evitan a lo mejor a mano, lo hacen en alguna otra herramienta o incluso en la misma herramienta de prototipado. Es decir que ahí, dependiendo de si te guste, por ejemplo, hacer esta lluvia de ideas a mano o en alguna otra herramienta tipo mapa de alguna herramienta que te permita generar mapas mentales o cuadros sinópticos, ¿no? Si directamente también, digamos, ya has trabajado mucho, pues esa lluvia de ideas podrías pasarla directamente ya a un wireframes utilizando Figma, ¿no? Y ahí ya te estás ahorrando una de estas dos fases. Por eso, desde la clase 24 que te voy comentando este proceso creativo de UI UX, te lo repito, no es que tengas que seguir al pie, digamos, al pie de la letra, el único paso importante para desarrollar un producto digital, pues va a ser la programación, ¿no? Pero estos 4 pasos, dependiendo de las necesidades, te los puedes saltar. De cualquier manera, yo aquí te voy mostrando estos 5 pasos que yo he ido trabajando pues a lo largo de los proyectos que he llegado a desarrollar, ¿no? También te he comentado que este proceso no es que sea una verdad absoluta y no es que lo vayas a encontrar en algún libro de UI UX. Estos 5 pasos yo te los propongo en base a mi experiencia profesional. Entonces, miren, vamos. El siguiente paso, voy a crear aquí una página que se llame Wireframes. Y el siguiente paso es justamente ese proceso creativo que yo hice en hoja y papel, mis garabatos que yo les decía, no se preocupen, los únicos que deben de entender estos garabatos son ustedes mismos, porque ya después les van a dar un poco de más orden y estructura con los wireframes, ¿sí? Ahora, aquí yo no quiero que ustedes me vean dibujar. De hecho, les puedo decir que esto me tardó como 2 horas pasarlos ya a wireframes en Figma. Entonces, yo no tengo la intención de que este video dure 2 horas y me vean hacer textos y cuadritos, figuras geométricas, hasta que yo termine de completar todos estos wireframes. No, de hecho yo ya los tengo preparados y simplemente voy a dar un pequeño copy-paste y les voy más bien me voy a centrar en explicarles algunas cosas. Incluso a algunos los voy a volver a hacer para que vean ciertos detalles que tienen que poner atención cuando vayan a hacer estos wireframes y cuando empiecen a crear sus componentes, ¿sí? Y también vamos a repasar, más bien vamos a ver en práctica algunas de las herramientas y características que fuimos viendo a lo largo del curso de Figma, como por ejemplo las grids, los autolayouts, los constraints, ¿sí? Recuerden que todos esos temas están aquí, ¿sí? En el curso, en la lista de reproducción del curso de Figma. Muy bien, entonces vamos a copiar los wireframes ya terminados, ¿sí? Copiar, pegar, listo. Y quiero que observen, miren, ahí, de hecho, ahí tenemos a pantalla completa todas las definiciones que fuimos haciendo en este sketch, ¿sí? Primero, voy a abrir esa imagen del sketch
Déjenme ver dónde la tengo en mis descargas. Aquí está. ¿Por qué? Porque quiero ir cuadro por cuadro viendo un poco los detalles en cuestión, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esta barra de navegación, aquí está. Ahora, muy importante, vean que aquí ya tengo versión móvil, versión tableta, versión desktop, ¿sí? Estos primeros wireframes hacen referencia a la navegación. Miren que está la barra de navegación, aquí está incluso el footer, ¿sí? Y luego cuando le demos clic al botón de hamburguesa, pues aquí va a aparecer el menú encima, ¿sí? Ahora, de igual manera, en la tableta tenemos la misma navegación, entonces lo único que hice fue arrastrar y escalar mis elementos, ¿sí? Y en ya la barra de navegación, aquí sí, pues cambió un poco, ¿no? Y por eso tenemos aquí un recuadro que dice logo y un recuadro que dice menú, ¿sí? Y a partir de ahí, quiero que vean, recuerden que en nuestro mapa de sitio, en la imagen, tenemos 6 secciones: Home, Acerca, Servicios, Portafolio, Testimonio y Contacto. Pues miren que cada conjunto de móvil, tablet y desktop, este es el Home, este es Acerca, este es Servicios, este es Portafolio con la interacción de las tarjetas en el hover y en el clic, este es Testimonios y este es la sección de Contacto, ¿sí? Ahora, vamos a ver algo. Bueno, de primera instancia, algunos dirán, oye, ¿por qué todos tienen como cuadrícula roja? Bueno, porque justamente para ayudarme a trabajar las distancias, pues le activé ciertas grids. De hecho, les puedo decir que, miren, por no ser de las Card Image States, que es un frame en el que justamente puse el estado hover, miren, este estado hover era lo que hacía referencia, este cuadrito, ¿no? De cuando yo estoy sobre la imagen de mi testimonio, ¿qué iba a aparecer? Título, texto e imagen. Y luego cuando le diera clic, ¿no? Miren, imagen, título, texto y los detalles del proyecto. Y en estado mobile se va a ver así y en estado desktop se va a ver así, ¿sí? Entonces vean que también aquí empezamos a ver pues los cambios en la responsividad que vamos a ir teniendo a lo largo del proyecto. Entonces aquí prácticamente solamente estoy trabajando las interacciones de esos proyectos que van a aparecer su información en ventana modal cuando le demos clic a la imagen correspondiente. Pero vean que de no ser ese frame, todos los demás tienen grids. Miren, a mí me gusta, cuando empiezo un proyecto en Figma, me gusta agregarle la grid, la cuadrícula, a 16 píxeles. ¿Por qué 16 píxeles? Recuerden que el tamaño base del texto, es decir, de un párrafo común y corriente, la mayoría de los navegadores lo trabajan a 16 píxeles. Digamos que ese es el tamaño base de fuente que los navegadores web le dan al texto sin formateo previo, ¿sí? De hecho, miren que hay una página que se llama Pixel2M, que justamente, sobre todo para la gente que va comenzando en esto del diseño web, ¿sí?, le ayuda a entender justamente esta proporción de los 16 píxeles. Miren que aquí justamente es una tablita de conversión para el tamaño de fuente del cuerpo de la página. Entonces, donde tenemos 16 píxeles, que sería lo equivalente a la unidad M de CSS, que también sería igual al 100% o a los 12 puntos. Los puntos, por ejemplo, se utilizan mucho en procesadores de texto. Por ejemplo, si aquí saco un documento de Word, ¿sí?, se van a dar cuenta que la unidad tipográfica que utilizan los procesadores de texto como Word, miren, 11 representa puntos, ¿sí? Entonces no son píxeles, son puntos. Entonces por eso, en esta tablita del sitio Pixel2M, de hecho voy a aprovechar, en la descripción de este video les voy a dejar también el enlace hacia esta página de Pixel2M para que los que no tengan tanta experiencia maquetando y trabajando con CSS y entendiendo esta regla de los 16 píxeles, ¿sí?, pues tengan estas tablitas como referencia. Ahora, muy importante, recuerden que el tamaño tipográfico en web es muy importante porque también eso nos va a definir, sobre todo cuando utilizamos unidades de medida como EMS, REMS,
para espaciados internos, que vendrían a ser la propiedad padding, para espaciados externos, como vendrían a ser la propiedad margin, pues todos esos espacios son muy importantes porque generalmente se definen a partir de la base del tamaño de texto, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante considerar esto. Entonces, fíjense, una de las primeras técnicas que yo les sugiero es empezar a trabajar justamente en sus frames con una cuadrícula de 16 píxeles. Y dependiendo de las necesidades, por ejemplo, vean que acá en las secciones donde yo tengo, por ejemplo, miren, a 2 columnas, ¿no? Lo que les decía, que cuando yo dibujé mi sketch solo definí la versión móvil y la versión de escritorio, porque yo en el video anterior les estaba comentando que ya las variantes para tableta, como pasar de 1 a 2 columnas, pues era un simple cambio. Pero vean que acá ya todos mis wireframes para este portafolio de 6 secciones, pues ya están definidas tanto para tableta como para desktop. Entonces, por ejemplo, quiero que vean que aquí en la versión tableta, miren que aquí yo tengo activada una grid de 2 columnas, ¿no? Porque justamente este subrayado rojo que me forman las columnas me están permitiendo poder colocar correctamente ese wireframe, ¿sí? Y de igual manera acá en desktop, ¿sí? Aquí tengo una grid de 3 columnas, ¿sí? Ahora, muy importante, vean que también esa regla de los 16 píxeles la utilizo para las propiedades de la grid. Miren que de margen tiene 16 píxeles de cada lado. Aquí en el espacio entre los elementos tiene 32 porque es 16 píxeles de una columna y 16 píxeles de otro. Si les muestro las propiedades de la grid de este frame, miren que igual 16, 32. ¿Sí? Todo en múltiplos de 16. Porque pues recuerden que 16 es pues muy importante para esto de el tamaño tipográfico base que nos dan los navegadores, ¿sí? Entonces, pues miren que aquí, si ustedes recuerden, mi intención no era que ustedes estuvieran aquí 2-3 horas mientras yo diseñaba esto. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el documento de Figma y aunque ustedes solamente tienen privilegios de lectura, cuando tú tienes acceso a un enlace de un archivo de Figma, tú puedes duplicarlo, ¿sí? En tu cuenta. Y simplemente para los que no entiendan esto, miren. En el navegador que ahorita estamos trabajando es Google Chrome. Y aquí la cuenta, recuerden que la cuenta que tengo es la cuenta de Kenai con mi correo de mi dominio personal de John Mircha. Pero para mis proyectos ya profesionales y personales, yo tengo una cuenta de Figma con mi cuenta de Gmail. Entonces, por ejemplo, miren. Como este documento tiene acceso a que lo vea cualquier persona, ¿sí? Porque vean que eso es lo que tengo especificado acá en Share, que cualquier persona con el enlace lo puede ver. Pues miren que yo me puedo ir a mi Figma de mi otra cuenta, la de Jonathan Mircha. Si yo tengo el enlace, que recuerden, el enlace lo van a encontrar en la descripción del video. Miren que ahí está cargando, ¿sí? Pero de nueva cuenta, ustedes solamente tienen privilegios de poderlo ver. Miren. De hecho, vean que pues ahí ya le está informando a la cuenta de Kenai que John Mircha lo está viendo. Y miren, aquí está mi mouse sobre este elemento. Pero vean que, por ejemplo, no puedo ver las características de la pestaña de diseño, ¿no? Porque solamente estoy en modo lectura, view only, ¿sí? Pero lo que ustedes pueden hacer es justamente, ¿sí? Duplicar este documento. Miren que aquí en las opciones del título del proyecto puedes duplicarlo a tu cuenta. Entonces, para que puedan apreciar todas esas características, porque por ejemplo, miren que incluso, y por eso lo estoy comentando en este video, vean cómo en el modo lectura ustedes no ven estas grids que yo tengo perfectamente definidas acá, ¿no? Entonces, en el modo, ¿por qué? Porque aparte las grids, por ejemplo, las grids son elementos que no se exportan en los prototipos. Recuerden que esas grids simplemente son referencias visuales cuando estamos construyendo ya la interfaz. Entonces, para que ustedes tengan acceso a todas las características de diseño que yo fui haciendo, lo único que les pido es que
se dupliquen. Y miren, en este momento me dice que ya en mi sección de drafts se ha duplicado este archivo. Entonces miren que si yo me voy a mis archivos, miren, aquí está esta sección de drafts. Incluso vean que dice Project, curso YouTube, John Mircha, copy. Y miren que es este. Entonces ya yo le puedo dar clic a ese. Y miren cómo aquí ya me están apareciendo las grids. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya hice una copia de ese archivo. Mientras ustedes lo estén viendo solo en modo de lectura porque tienen el enlace, ¿sí? Pues no van a poder acceder a esos detalles de las herramientas de diseño, de las grids, del auto layout, que sí podrían ver en el momento que lo dupliquen. Y miren que aquí, pues ya vean cómo se vuelve a habilitar la opción de diseño. Entonces yo los invito a que revisen, ¿sí?, todas las características que yo fui agregando a este wireframe. Me parece más provechoso que en lugar de yo hacer un video extenso de 2-3 horas, ¿sí?, pues compartirles justamente el archivo y solamente darles ciertos tips de en lo que tienen que poner especial atención cuando revisen este proyecto, ¿sí? Muy bien, ok, entonces voy a quitar mi cuenta de John Mircha, sigamos en la de Kenai, que es la cuenta del curso. Y bueno, ahora, ¿qué otras cuestiones interesantes hay en estos wireframes? Por ejemplo, como ya les dije, cada terna de wireframes hace referencia a lo que en mi imagen era, pues miren, el home en versión móvil, en versión desktop. Entonces miren, aquí está, ¿no? En el home yo les decía que solamente íbamos a tener una Hero Image, aquí está. La Hero Image en tablet se va expandiendo, la Hero Image en desktop se adapta al tamaño, ¿no? Por ejemplo, en la sección de acerca definimos texto, foto, barras, ¿no? Aquí está. Texto, foto, barras. En desktop, texto, foto, barras, pero en horizontal. Sí, miren, texto, foto, barras. En móvil, en tableta, realmente no sufren ningún cambio. Ahora, por ejemplo, quiero que se den cuenta que también vean que fui muy ordenado a la hora de trabajar con los nombres, ¿sí?, de los frames. Muy importante, no he hablado de eso, pero los tamaños de frames que yo suelo utilizar, digamos, de base es para dispositivos móviles. Siempre me preocupo que el tamaño mínimo sean 320 píxeles. Ya les había comentado en algún otro video que, de hecho en el de los prototipos, ¿sí?, donde les mostraba los diferentes frames que aquí nos permite manejar Figma. Ahí les decía que yo agarro el que dice iPhone SE, porque ese es el que tiene el tamaño de 320, ¿sí? Recuerden que 320 es el tamaño mínimo en móvil, en teléfono móvil, por el cual nosotros deberíamos de preocuparnos. Puede ser que tengamos pantallas más pequeñas, como el caso de los smartwatch, pero si tú no estás diseñando para un wearable, para un reloj inteligente, pues no te tienes que preocupar. El tamaño mínimo por el que te tienes que preocupar es 320, ¿no? Y, por ejemplo, para las tabletas utilizo el frame del iPad mini, que es, digamos, de hecho ese es el tamaño original del iPad versión 1, ¿sí?, que era de 1024 píxeles por 768, ¿no?, dependiendo si lo estás viendo en horizontal o en vertical. Y para el tamaño de escritorio utilizo, pues digamos, un tamaño convencional actualmente es de 1280 por 720, lo que aquí en los frames de Figma sería el MacBook, no es cierto, el iMac, ¿sí? Entonces, esos son los tamaños que yo estoy utilizando. Si tú quieres modificarlos, bueno, también va a depender de las necesidades de tu proyecto. Lo único que sí te sugiero es que el tamaño de teléfono sí sea de 320. A lo mejor pudieras tener una variante un poquito más grande como de 480, pero siempre preocúpate porque tu diseño quepa en 320. Ahora, por ejemplo, quiero que vean que, aparte de eso, quiero que vean que los nombres de mis frames en los wireframes, ¿sí?, tienen nombres semánticos y descriptivos. Miren, Mobile Navigation Active, o sea, cuando está activa la navegación. Tablet Navigation Active. Desktop Navigation. Mobile Home, Tablet Home, Desktop Home, Mobile acerca, Tablet acerca, Desktop acerca. Ahora, ya saben que a mí me gusta mucho la nomenclatura en inglés, que es el idioma de los negocios, de la programación y del diseño digital. Ahora, ¿por qué dirán, oye, ¿por qué aquí combinas español con inglés? Bueno, porque la sección literal así se llama, acerca, ¿no? Entonces, por eso le puse desktop acerca, mobile servicios, etcétera, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro detalle.
quiero que veas que cuando, por ejemplo, mira, estos elementos que van a una columna, texto, foto, barras, ¿sí? Estos elementos, quiero que veas que internamente utilicé la herramienta de Auto Layout. Recuerda que el Auto Layout lo vimos por allá de la clase 14, no, mira, la clase número 12. En la clase número 12 yo te explicaba lo que es el Auto Layout, que ya vimos que cuando inspeccionamos un elemento que tiene Auto Layout, mira, eso a nivel de código es trabajar con Flexbox, dependiendo si lo tienes en columna o en fila, en horizontal o en vertical, el tipo de Flexbox que estamos utilizando, ¿sí? Pero recuerda que la característica de los Auto Layout es que, mira, si yo entro internamente y borro un elemento, mira que el Auto Layout me permite seguir manejando las mismas distancias entre los elementos. Imagínate qué flojera haber eliminado un elemento y luego reacomodar todo. Entonces quiero que veas que aquí en muchas secciones utilicé, o por ejemplo, mira, que yo quiero agregar otro cuadro de texto, mira, simplemente lo agrego y se van acomodando. Y por ejemplo, cuando yo pasé esto, ¿sí? Cuando yo pasé, ahora, no es que yo haya diseñado y luego y luego este. Miren, lo que yo hice, de hecho, voy a ejemplificarlo aquí. Miren, acá me voy a dibujar, vamos a dibujarnos un frame a 320. Recuerden que les dije, no voy a diseñar todo, pero sí quiero que vean ciertas partes cómo las voy diseñando, pues para que ustedes tengan referencia, ¿sí? De cómo lo pueden hacer. Entonces, miren, lo que yo hice, vamos a poner aquí 3 frames, ¿sí? Vamos a poner un frame, del iPhone de 320. Vamos a ponerlo aquí abajo. Luego vamos a poner un iframe de tableta. Vamos a utilizar el iPad mini. Y luego vamos a utilizar un frame de escritorio, un iMac. Ahí está, ¿no? Entonces, imagínense que yo voy a simular esto. No es que yo haya dibujado tal cual los 3 elementos en cada uno de los frames. Yo lo hice una vez y luego escalé y adapté. Entonces, fíjense, voy a hacer lo mismo. Vamos a centrarnos aquí, en este frame. Y entonces, pues aquí dibujo mi rectángulo, ¿no? Ya a este rectángulo le pongo un texto y le pongo aquí texto, ¿no? Aquí va a ir texto. Entonces, esto lo hago grupo. Fíjense que aquí en los wireframes no les sugiero que creen componentes porque finalmente estos wireframes simplemente es una referencia. Entonces, con que creen grupos es más que suficiente. Entonces, miren, ya teniéndolo aquí como grupo, aquí yo voy a centrar el texto respecto de mi recuadro. Ahora, muy importante, miren que lo que les había explicado anteriormente, aquí voy a activar lo de las grids a 16 píxeles, porque recuerden que es el tamaño base, ¿sí? Y entonces, miren, lo que hice fue justamente aquí, pues simplemente arreglar un poquito, ¿no? Ya sé que ahí a 16 píxeles. Vamos a copiar otro de estos elementos, es decir, otro grupo. Copio, pego. Y ya teniendo 2 elementos, ¿sí? Los selecciono los 2 y ya puedo generar Auto Layout. Aquí le doy Auto Layout y simplemente, miren, ya ahí está el Auto Layout, ¿no? Y aquí simplemente le digo, oye, el espacio entre los elementos quiero que sea 32, que serían 2 ems. O sea, el doble de 16 píxeles. Y a los lados, pues los quiero de 16 por 16, ¿sí? Y miren, ahí ya me está dando el tamaño. Entonces, por ejemplo, miren, aquí yo voy a agarrar la herramienta de escala, que es el atajo K, y simplemente lo voy a hacer al tamaño de la pantalla, ¿sí? Y quiero que vean que ahí ya tienen sus 16 píxeles de un lado y 16 píxeles del otro. Y aquí, miren, simplemente, pues, ok, necesito un tercer elemento. Entro al elemento del layout. Ahí está. Copiar, pegar y miren que se va generando. Ah, pero creo que entré solo al... Esperen. Grupo 1, ahí está. Selecciono cualquiera de los grupos, control C, control V y miren, se va generando. Y ya lo único que yo hacía era meterme y cambiar el texto, ¿no? Por ejemplo, imagen. Ahora, muy importante, aquí otra cosa respecto del texto. Siempre traten de que sea un auto width para que, miren, solito se adapte. Y también, fíjense la alineación del texto. Por ejemplo, aquí me conviene que el texto sea centrado, ¿no? Entonces, antes de haber hecho la copia,
fíjense, ¿no? Que la alineación les convenga. Va a haber veces, por ejemplo, si dibujas un input de formulario, a lo mejor te conviene que la alineación esté a la izquierda, ¿no? Entonces, miren, aquí de igual manera le voy a activar el auto width y vamos a ponerle, aquí van a ir las barras de progreso, ¿no? Las barras de habilidades. Entonces, vean que ahí yo ya tengo definido ese auto layout. Bueno, pues miren, no es que en la versión tableta yo vaya a hacer exactamente lo mismo. Aquí simplemente le activo mi grid a 16 píxeles. Y miren, lo que hago, recuerden, en tablet simplemente vean que es lo mismo, solamente escalé. Entonces lo que yo hice es, miren, Alt, arrastro una copia y simplemente atajo K, que es la herramienta de escala, y miren, simplemente escalé, ¿sí? Listo. Y para desktop, para desktop me dice que voy a 3 columnas, ¿no? Entonces, pues acá podría preparar mi grid en lugar de una grid de 16. Ahora, muy importante, yo podría tener a lo mejor mi grid base de 16 píxeles, ¿no? Como para definir espaciados. Y sobre esa misma, miren que, o sea, puedo agregar tantas grid como yo necesita un frame. Entonces le agrego una, pero en columnas, ¿no? Y necesitamos 3 columnas, un espaciado de 32 píxeles entre ellas y un margen, el margen creo que es de 16, que sería la mitad, ¿sí? Y entonces miren, lo único que hice fue el original, que es el del móvil, porque recuerden que el de tablet ya está escalado, entonces de hecho ahí el tamaño del texto también creció. Y miren que aquí lo único que hago es, de igual manera, miren, recuerden que este es un elemento que tiene auto layout en vertical, pero miren, ahora le voy a dar un auto layout horizontal. Y de nueva cuenta, lo único que hago, pues en base aquí también es cuestión de experimentar. Por ejemplo, vamos a ver si la copia que hice, es que miren, sí fue como muy exagerado el tamaño, ¿no? El tamaño que le puse acá al... Pero miren, aquí también este auto layout que ya tenía original del iPhone, simplemente agarro la herramienta de escala, que es la tecla K, acuérdense, es la que está al lado de mover, pero ojo, mover no escala, ¿sí? Mover no escala, ¿sí? Tienen que activar con la letra K o aquí presionar Scale para que se active la herramienta de Scale. Y miren, aquí simplemente, ahora vean cómo desde el inicio fui probando esto de que tengan los mismos tamaños y los espaciados por el auto layout, miren que ahí, en el momento que yo, y también por eso aproveché en utilizar el original, que fue el que hice en la versión móvil. Vean que a la hora de escalar acá, pues miren que van guardando las mismas proporciones, ¿no? Entonces acá, miren, sigo escalando y vamos a hacer que texto, miren, que texto ensamble perfectamente ahí, ¿no? Y miren que ahí, obviamente, esto ya tiene que ver. Porque miren, a la hora que escalamos, vean que los espaciados entre los elementos también se modificaron en el auto layout. Entonces aquí pues, simplemente nada más es regresar a los valores originales. 32, 16 y 16, ¿no? Y miren que ya nos quedó casi exacto, ¿no? Aquí de igual manera, o sea... Les digo, ya nada más es una cuestión como muy de trabajar en los detalles, ¿no? O sea, ya yo directamente podría aquí, miren, cada uno, cada elemento ya alinearlo correctamente, ¿sí? Vean que no me quedó perfecto, ¿sí? Pero pues ya nada más es entrar y aquí alinear a detalle, ¿no? Ya es mínimo el detalle que tengo que hacer. Pero, por ejemplo, vean cómo en combinación de las grids con las herramientas de auto layout, pues en lugar de yo estar ahí calculando a ojo de buen cubero o ayudándome de las guías naranjas que nos dan la referencia de las distancias, ¿a qué me refiero? Miren, si yo aquí duplico, miren, aquí me va diciendo, o sea, en lugar de yo estar haciendo manual esto con la ayuda de las guías naranjas de Figma, vean cómo la combinación de utilizar las grids con la herramienta de auto layout me permitió hacer exactamente esto. Ahora, quiero que vean que este wireframe sencillo que hice texto, imagen y barras mantiene el mismo principio,
Por ejemplo, para esta sección de los servicios, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las cosas que... Miren, quiero que vean que estos elementos, o sea, cuando yo hice este primer cuadrito acá, yo simplemente alineé, una vez que ya lo tenía, mira, lo dupliqué, ¿sí? Empecé a duplicar, ¿sí? Y quiero que vean, y esto lo hice intencionalmente, para que ustedes a la hora que ya estén metiéndole mano a la copia que hagan de este proyecto, ¿sí? Quiero que vean justamente que acá, ¿sí? Miren que yo no utilicé el auto layout, por ejemplo, en la sección de servicios, pero hubiera sido una estupenda idea, así como lo que ahorita hice aquí con el auto layout, ¿sí? Y les digo, lo hice intencionalmente porque de hecho hice primero la sección de acerca. Quiero que se den cuenta que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en una herramienta de diseño común y corriente como Photoshop, Illustrator, etcétera, pues yo todo esto del auto layout no lo tengo, entonces tendría que hacerlo a manita como esta sección de servicios. Miren que cada elemento está independiente. Miren que aquí lo que hice fue copiar uno de estos, pasarlo acá, puse la grid y ya nada más simplemente adapté, ¿no? Y miren, pero están independientes. Entonces vean la ventaja de utilizar el auto layout, ¿sí? Ahora, otro detalle, por ejemplo, ya internamente, vean que esta tarjetita se forma de un icono, de un título y de un texto. Bueno, pues yo pude haber puesto también el auto layout para que internamente dentro de la card aplicara esos espaciados y esas separaciones, ¿sí? Entonces quiero que vean la importancia de utilizar las herramientas de Figma, ¿sí? Y entonces, bueno, otro último detalle que quiero mostrarles, que es importante y un tema que también vimos, las constraints. Recuerden que las constraints son las restricciones de hacia dónde se va a obedecer un elemento respecto de otro. Y para ello, por ejemplo, miren, voy a hacer la navegación móvil, ¿no? Vean que la navegación móvil que tenemos acá, tengo un recuadro que simula el espacio de la cabecera, el botón de hamburguesas y el texto. Entonces, fíjense, voy a hacer esto y van a ver la importancia de utilizar correctamente los constraints, ¿sí? Entonces, miren, vámonos a nuestros frames de ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a simular aquí. Vámonos a centrarnos en el del móvil. Y aquí vamos a formar nuestra barra de navegación. Vamos a subir un poco esto. Ahí está. Y ahora, aquí esa barra de navegación. Miren, voy a modificar un poquito el tamaño en altura del iframe, ¿sí? Por ejemplo, fíjense. Otra de las cosas que yo ocupo como también para guardar esa proporción de los 16 píxeles siempre es dividir o multiplicar en múltiplos de 16. Por ejemplo, miren que aquí me está diciendo que este frame tiene 568 de altura. Y vean que aquí se me está recortando ese último cuadrito de mi grid, ¿no? Vean que si dividimos 568 entre 16, que es la base tipográfica, me da 35.5. Eso significa que, o sea, le faltan 8 píxeles para completar un numerito, ¿no? Y miren, se los voy a comprobar. 568 más 8 serían 576. Si yo divido 576 entre 16, miren, ahí tengo un número entero. Entonces, vamos a decir que la altura de este frame sea de 576 para tener ahí, miren, la referencia completita de que cada cuadro son 16 píxeles. Ahora, fíjense, voy a agarrar 4 cuadros para hacer una barra de 64 píxeles. 4 por 16 serían 64. Entonces, miren, este rectángulo lo voy a poner a 64 píxeles. 64 píxeles de anchura por... No, perdón, 320 píxeles de anchura, que es el tamaño del elemento, por 64 de altura, ¿sí? Y ahora fíjense, dentro de este elemento voy a tener una caja de texto que diga logo, ¿no? Ahí es donde va a estar mi logo. Ahora, este tamaño de texto lo voy a trabajar a 32 píxeles, que sería el doble, ¿sí? Ahora, quiero que vean cómo, me voy a acercar. Yo sé que cada cuadrito representa 16 píxeles, entonces si quiero trabajar con ese espaciado de 16 píxeles, miren, si yo coloco aquí el elemento, yo sé que ahí ya tengo 16 píxeles de separación.
¿sí? Y simplemente lo voy a centrar en la vertical. Ups. Pero ojo, primero tendría que agrupar esto, ¿no? Y bueno, vamos a sacar otra cajita de texto para poner ahí. Otra cajita de texto para dibujar la barra de hamburguesas. Ya cuando estemos trabajando con los componentes y los layouts, les voy a enseñar los plugins que yo utilicé para este proyecto y por ahí hay uno de iconos. Pero recuerden también que en la clase número 7, donde vimos los textos, les enseñé a utilizar la tipografía de Font Awesome. Entonces miren, aquí el iconito de las barras de hamburguesa, voy a escribir la palabra bars y simplemente aquí voy a cambiar la tipografía de Rallyway por Font Awesome Free y en modo sólido. Y miren que ahí ya ese texto se convirtió a las barras de hamburguesa. Vean que también tiene el tamaño de 32 píxeles. Y miren, si yo lo coloco aquí, ahí está a 16 píxeles del margen izquierdo. ¿Sí? Ok. Ahora sí, agrupo estos tres elementos, que es el rectángulo, el texto, ¿sí? En un grupo. Recuerden, ya a nivel de layout, me convendría crearlos en un componente, pero ahorita estamos haciendo wireframe, entonces no es necesario que estos cuadros sean componentes. Entonces miren, este grupo 7, ¿sí? Vamos a ponerle header, ¿sí? Entonces ahora sí, ya dentro del grupo yo puedo alinear en la vertical, ¿sí? A que esté totalmente alineado en la vertical, tanto el logo como la cabecera. Ahora, quiero que se den cuenta que todo elemento que tú dibujes en Figma, sus constraints, miran que están a left y a top. A left en horizontal y a top en vertical. Ahora, fíjense, ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo esta cabecera, por ejemplo, la llegara a replicar, así como hice acá, que simplemente escalé esto de las barras, de estos elementos de fila, ¿sí? Yo podría hacer lo mismo, ¿no? Agarrar este texto, lo duplico y miren, simplemente aquí, escalar. Ay, pero miren, ahí se escaló como demasiado, ¿no? ¿Qué otra cosa pude haber hecho? Oye, simplemente aumentale el tamaño. Perdón, no escales, simplemente estírala, mira. ¿Sí? O sea, de tal manera que no sufra cambio la altura, pero si la anchura en lugar de 320, pues que ahora sea de 768, que es el tamaño de este frame, ¿no? Entonces aquí le podría decir, oye, quiero que el ancho sea de 768. Pero miren, ¿qué creen? También se desalinearon el logo y el menú. Y vean que en todos estos ejemplos, el logo y la barra de las barritas de hamburguesa siempre están a un cuadrito de espaciado que representaría un M tipográfico, ¿sí? ¿Cómo logro eso? Pues con la ayuda de las restricciones. Entonces, miren, antes de duplicar, vamos a colocarnos acá y yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que el constraint siempre esté a la derecha, ¿sí? Y en vertical, que esté centrado. Eso lo que va a hacer es que siempre incluso aunque yo crezca la altura, siempre se va a mantener en el centro. Y la barra las barras de hamburguesa, pues sería a la derecha, o sea que siempre se mantenga respecto de la derecha y también centrado. Y muy importante, este rectángulo, ¿sí? Vamos a decirle que se mantenga a left y right. A left y right significa que si yo crezco el frame, va a crecer. Miren, si yo le dejo el valor por defecto que tenía, que era left y top, miren, vean qué pasa si yo agarro el frame y crezco el frame. Miren. Vean cómo, ahí se quedó. Vean cómo se mantiene a left y seguramente aquí le puse bottom, por eso ahorita revisamos. Pero vean que pues también tuvo que haber tenido una modificación, ¿sí? Entonces miren, de nueva cuenta, entro aquí y miren que si yo a su constraint le doy en left and right, lo que va a hacer es que miren, cuando yo crezca
este elemento, miren, esa barra también crece, ese elemento crece, ¿sí? O sea, esto es como cuando tenemos una cabecera y el color de esa cabecera se va pintando dependiendo del tamaño que tengamos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aquí, no sé, como voy a meter más elementos, necesito más altura para mi frame? Entonces, de 576 lo llevo a 640. Ah, mira, sí creció, pero muy importante, ¿se acuerdan que en el video anterior yo les decía que la barra de navegación principal de mi proyecto iba a estar abajo por esta cuestión de usabilidad a la hora que agarramos con una sola mano el teléfono, ¿no? Entonces, fíjense, aparte a más bien aquí ya al grupo que se llama header, ¿sí? A este grupo yo podría decirle, o más bien, al grupo y al rectángulo, tendría que decirle yo que siempre esté a bottom. Cuando estamos a bottom, miren lo que pasa, o sea, aquí al yo decirle que siempre se mantenga a bottom, vean que cuando yo crezco la altura de mi frame, miren, ese elemento se va, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí?, definir justamente los constraints de forma adecuada dependiendo para lo que estemos trabajando, ¿sí? Aquí no es center, aquí me equivoqué, aquí debe ser left y top, este sí left y top, este debe ser right y puede ser top o bottom. A ver, vamos a ver. Si yo escalo de nueva cuenta, sí, miren, está bien. Pero vean que ahí se están quedando en la línea. Entonces sí debe ser abajo. ¿Ya entendieron? Porque yo le estoy diciendo, mantente el logo, la palabra logo a left y a top. Y la barrita de navegación a right y a top. Mientras que este está fijado a bottom y está creciendo en left y right. Entonces vean cómo yo tendría que entrar aquí y decirle, no, tú también vas a bottom y a left. Y tú, hamburguesa, a bottom y right. Y en el momento que yo hago esto, miren, ahí está. Ay, no, perdón, ahí crecí el grupo, no el wireframe. Miren, ahí está. Vean cómo ahí ya, si yo crezco esto, vean cómo ya aquí se está adaptando perfectamente, ¿sí? Obviamente que si yo esto, miren, lo duplico acá, pues yo lo tengo que mover, ¿sí? Yo lo tengo que mover, pero miren, ¿sí? Miren, ahí se está moviendo porque está guardando las mismas proporciones. Pero, por ejemplo, esta técnica podría servir. ¿Qué pasa si, miren, yo duplico? O sea, imagínense que yo primero me centro en diseñar todo el proceso móvil y luego voy a tablet. Entonces, lo único que yo podría hacer y que me podría funcionar en esto de no volver a reescalar en el iPad, miren, yo simplemente duplico el iframe. Y una vez que tengo duplicado el iframe, pues aquí simplemente le doy ahora el tamaño correspondiente, ¿no? Que es 768 por 1024. Y miren cómo por los constraints que tiene esa cabecera, vean cómo aquí ya no se deforma, no tuve que escalar. Y vean que está guardando la misma proporción. El cuadro que representa el header está posicionado abajo, el logo está con la restricción al margen de la izquierda y abajo, la barra de hamburguesa a la derecha y abajo. Y eso evita que se me deforme. Y por ejemplo, miren, acá ya simplemente con este layout, podría escalarlo o miren, directamente aquí, ir creciendo proporcionalmente internamente los elementos al tamaño que necesite y miren que de todos modos ahí el layout va funcionando. Entonces, quiero que vean que hay diferentes estrategias, ¿sí?, para poder posicionar y alinear los elementos. Entonces vean que todas esas herramientas que yo les fui mostrando en videos separados, ¿no?, los constraints, los layouts, los grids, los componentes, pues vean cómo ya cuando tú estás diseñando y prototipando una interfaz de usuario, pues ve
que es muy útil ya la combinación de estos elementos, ¿sí? Incluso ve que ahorita ya el video va para 45 minutos, ¿sí? Y mira, imagínate cuánto tiempo me hubiera tardado en prototiparte esto. Entonces, yo te invito a que, recuerda, ya que tengas acceso, el enlace de este archivo está en la descripción del video, lo dupliques como te lo enseñé hace rato al inicio del video en tu propia cuenta de Figma y empieces a revisar, ¿sí?, cómo fui yo trabajando los constraints, el layout y la alineación de cada uno de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, miren, este elemento de menú tiene la peculiaridad de que en los constraints tiene centrado, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, mira, me voy a copiar este menú y lo voy a llevar a nuestro frame de ejemplo, este que tengo acá. Y mira, si yo lo pego aquí, cuando tú tienes un elemento... pero lo pegué dentro del layout. No, lo quiero fuera. Ahí está. Es más, vamos a borrar esto. Ahí está. Cuando tú tienes un elemento y en su constraint le das centrado y centrado, lo que hace es que si tú creces el elemento, mira, ve cómo la palabra menú se va centrando tanto en vertical como en horizontal, ¿sí? Aquí, ¿por qué no se ve un centrado completo? Porque mira que la caja de texto, aquí yo le tendría que dar un auto width, alinearla al centro, y ahora sí quiero que veas cómo, conforme yo la vaya aumentando, disminuyendo el tamaño, pues ve que siempre se va a mantener. Entonces, yo te invito a que pues vayas viendo cada una de las propiedades que tengo de cada elemento en la pestaña de diseño, que tú mismo vayas, por ejemplo, para los que han decidido darle una reestructuración a su portafolio o hacer un currículum que tengan presentable para poderlo mostrar cuando apliquen algún trabajo y tengan su currículum, cada sección de lo que ustedes vayan diseñando, vayan experimentando con estas herramientas de Figma, ¿sí? Y de nueva cuenta, échenle un vistazo a todas las propiedades de cómo fui prototipando estos wireframes, ¿sí? Y pues recuerden, cada uno de estos conceptos de manera independiente, pues los fui revisando en los videos del curso de Figma, ¿sí? Por ejemplo, todo esto que estuvimos viendo ahorita rápidamente, lo de Font Awesome está en el video 7 de textos. Estuvimos viendo alineaciones, grupos, constraints, grids, autolayouts, componentes todavía no, pero porque digamos son simples cuadritos que me representan, que me dicen descriptivamente lo que va a haber en esa zona, ¿no? Pero ya en siguientes videos, cuando pasemos a la fase de layout, ahí sí vamos a trabajar con componentes, ¿sí? Entonces ve cómo todo lo que fuimos viendo se va relacionando poco a poco, ¿sí? Entonces, ya nada más para terminar este video, estos frames que dibujé acá para ejemplificarte algunas de las características que fui haciendo, simplemente los voy a borrar porque no tiene caso que se queden ahí, sería basura. Y pues mira, ya hemos logrado este sketch, esta lluvia de ideas, original que hice en una simple papel y lápiz, pasarlo ya de manera más estructurada y ordenada, incluso en el flujo de interacción, porque mira que aquí tenemos el status activo de los menús, el status hover y clic de los testimonios del portafolio, de los trabajos del portafolio, ¿sí? Entonces aquí, pues yo nada más te invito a que vayas analizando y recuerda, así como en la programación, empiézate a ensuciar las manos de código, bueno, pues empiézate a ensuciarte las manos de prototipados y wireframes en Figma, ¿sí? Entonces, en el siguiente video, el siguiente proceso de este flujo creativo de UI UX sería, vamos a ver, la parte de layout. Pero antes de pasar estos wireframes a layout, algo muy importante, antes de pasar por el diseño gráfico estático, vamos a construir las guías de estilo. Recuerda que las guías de estilo pues es saber qué tipografías vas a utilizar, los tamaños para tus textos, los colores que vas a utilizar. Recuerda que eso lo estuvimos viendo cuando en el curso te enseñé a crear estilos locales y a exportar tus sistemas de diseño como Team Libraries, ¿sí? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este video y yo te veo en el siguiente.
Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Ve, tanto me tardé que ya hasta se hizo de noche. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.